revisarle cuando quieran ustedes. Perfecto. Pasamos. Me gustaría en esta parte, al iniciar esta tarde el trabajo, que empiece cualquiera de ustedes sin darles nombres. Más adelante podríamos hacer eso. ¿Quién quiere darnos su apreciación? Yo, magíster, disculpe. Por favor, el compañero Alex Medina. Creo que este video es bastante significativo y nos trae a muchos a la memoria a nuestros profesores de colegio y de escuela. A mí lo he escuchado, la música lo he escuchado en tono de simple escucha. Hoy que lo hago mediante unos subtítulos, entiendo que hay que romper ese muro, ¿no? Una docente de la maestría nos decía que debemos hacer ruido en la educación. Creo que este video lo demuestra, ¿no? Dejar a un lado a los profesores tradicionalistas, donde que lo que único que era correcto era su contenido, era su voz, solamente era una comunicación vertical, perdón, donde él era el que tenía el conocimiento y el estudiante era quien aceptaba sin poner en duda aquellos conocimientos. Creo que esta maestría nos invita a eso, ¿no? Nos invita a generar estrategias, técnicas, actividades, metodologías didácticas innovadoras que permitan romper ese muro, cómeme la palabra, esa tonta idea de que solamente el docente sea quien tenga la palabra. El estudiante también puede investigar, el estudiante también tiene la capacidad de aprender, de aplicar la autodidáctica, de autoeducarse. Y creo que de mí lo que me queda como conclusión en este video es que debemos saber interpretar también el rol del estudiante, no solamente como docente de aplicar, como le dije, la verticalidad y nada más. Nos invita a romper ese muro y a pasar de una educación pasiva a una educación que genere ruido. Eso, magíster, gracias. Muy bien, muy amable. Como ustedes se dan cuenta, hay expresiones que tiene en este caso la juventud frente a la situación social y que a veces la pasamos simplemente porque está en otro idioma, pero no entendemos su contexto. Es más, para darles la palabra a otros de los compañeros, solamente un argumento general. El grupo Pink Floyd, especialmente juntamente con AC/DC, es otro grupo, bueno, ese es de otra temática, con Michael Jackson, tienen los discos más vendidos en el mundo. Ustedes pueden revisar ahí, son los discos más vendidos. Y hasta ahora, el sitio, sobre todo de Another Brick in the Wall, es más visitado en YouTube. Y sobre todo por las nuevas generaciones que se quedan alocadas observando esto. Algunos de los otros compañeros, de pronto, sobre la imagen del video, lo grotesco que es de que llevan a los chicos a una máquina de carne. De pronto alguien que nos pueda manifestar algo al respecto. ¿Qué significancia tiene en este caso esa parte del video con el sistema educativo? Sí, perdón, profe. En esta parte creo que está considerado como al estudiante como materia prima nada más, ¿no? Eso hace referencia a esto de transformarles en salchichas. Y eso es la educación tradicionalista, conductista, que ubicaba a la educación como eso, ¿no? Como formar materia prima barata, llamémosle así, que siga órdenes, que no tenga la capacidad de discernir, de pensar, de discutir y sobre todo de protestar, ¿no? Simplemente la educación estaba establecida para eso, para que hagas lo que yo te digo. Y esa es la razón, ¿no? Esa es la razón de esa analogía que hace el video. Simplemente estamos formando, la educación está formando materia prima, ¿no? Y sin la capacidad de que puedan discernir, discutir, protestar, inclusive todavía se mantiene en algunas instituciones, sobre todo en algunos pensamientos de algunos maestros, esa ideología, ¿no? De que yo tengo, como decía Alex, yo siempre tengo la razón y tú no tienes la razón, ¿no? Entonces, eso es prácticamente este grupo es lo que hace es esa referencia, ¿no? Y tratando de buscar un cambio y dejen a los niños en paz, dice, haciendo que la educación era eso, ¿no? Que era algo que estaba impuesto. Y así nació la educación, lamentablemente, ¿no? En otros módulos nos hacían ver la historia de la educación, un poco cómo nació, y nació así, básicamente para eso, para formar a personas que
sigan órdenes y no tengan capacidades de discusión ni de pensamiento propio. Y todavía se conserva eso, se conserva en algunos aspectos, eso manifestaban también igual en otro documental que vimos. El uso de uniformes. ¿Por qué usar uniformes? ¿Por qué seguir, qué sé yo, la orden de una campana que me indique, ah, ya se acabó la hora, ah, ya tienes que hacer esto, ah, ya el recreo, ya se acabó el recreo? Claro, es una forma, ¿no?, de control de pronto, pero hay veces que se excede al límite, ¿no? Hay personas que regresan a sus hogares, a los estudiantes, porque no traen uniforme, entonces no son flexibles. Yo pienso que la mente del docente también debe cambiar. De algunos docentes nosotros estamos en ese proceso y es muy complicado muchas veces, pero esperemos consigamos hacer un pequeño aporte nosotros que estamos tratando ya de ver de otra manera la educación. Gracias, profe. Muy amable, compañero. Sí, dijo varias cosas y quizás tratamos de referirnos a que esto pasó. Reflexionemos. Ya pasó todo esto. Reflexionemos. O somos parte. Ojo, lo que dijo ahí, el hecho de esa máquina elaborar salchichas, vienen varias cosas de diferentes sectores, con varias ideas, varias situaciones. No se olviden la propuesta de las inteligencias múltiples. ¿Y qué hace la escuela? Unificar para formar y sacar un producto que le sirve a quién? Lamentablemente al Estado. Y nos adelantamos. Eso se denomina currículum oculto, porque el Estado le interesa a personas que de pronto estén ligadas con su pensamiento situacional. No quiero irme en contra, ni tampoco yo creo que alguno de ustedes puede ser de pronto todavía seguidor de socialismo siglo XXI, seguidor de Lucio Gutiérrez, lo que sea. Pero recuerden los famosos libros, textos que nos estaban entregando del plan decenal primero y empezaron a pararse el segundo plan decenal. Libros que venían todito puesto, la patria es de todos, socialismo, ¿no se han dado cuenta de eso? Solamente para hacerles pensar a ustedes. Y como bien lo dijo compañero, que de pronto el uniforme que les hace, no, los docentes somos parte de una institución y dice que debemos cumplir, hacer cumplir las normas. Indistintamente los docentes somos parte para poder ser aplicada toda esa propuesta curricular, que de pronto es hasta extracurricular, y hablamos, porque desde el aspecto de formación, muy bien interesante. Me gustaría una tercera propuesta, un tercer ponencia de alguno de ustedes, de pronto relacionando todo y a la actualidad, o lo que nos quiera manifestar. O de pronto dice, no, a mí no me gusta la música rock, ya no escuchamos, pero hay que estar abiertos en la mente. Me gustaría escuchar de alguien más. Bueno, Magister, yo pienso que en el video se puede observar que los alumnos prácticamente se los puede comparar con el ganado, ¿no? En donde las personas que están a cargo, en este caso los profesores, son quienes arrean a ese ganado. Y ellos, pues los alumnos van a donde les dirigen, hacen todo lo que los profesores dicen, ¿no? Por el miedo, por el temor, infundidos por una educación en donde ellos son inferiores a los profesores. Y bueno, el resultado que yo pienso que sale de cuando les lanzan y se convierten en salchichas, ¿no? Precisamente es que son simplemente animalitos que al final para lo único que van a servir es para hacer comida del resto de personas que están en la parte superior. En este caso, yo haciéndole la analogía, podría decir que podría ser del gobierno, ¿no? De aquellos como ha estado ocurriendo en nuestro país, en el que, por ejemplo, a partir del gobierno de Rafael Correa se implementó el bachillerato general unificado, en el que se daba un montón de materias y a la vez los estudiantes no aprendían nada. Se les daba de todo, pero no tenían los conocimientos suficientes como para ir a una universidad. Entonces les era muy, muy difícil entrar. La mayoría de ellos reprobaba, lo único que hacían es retirarse o simplemente ir a trabajar, ¿no? En el mejor de los casos. ¿Con qué motivo lo hace el gobierno esto? Pues para que ellos no se preparen, para que no tengan un pensamiento crítico, para que no exista personas que
que puedan llegar a defender el estatus que ellos tienen ahorita, ¿no? Entonces, en esta forma de control, el gobierno lo que hace es mantener al pueblo abajo como que fueran borreguitos, como que fuera un ganado, mientras ellos son los que dirigen y administran todo. De esa forma lo veo yo. Interesante, muy amable, gracias. Mire, de esto podemos hablar. Solamente armar un tema de clase completamente todo el día, pero es el inicio. Vamos a pasar, agradecerles a todos. No se olviden subir al sitio respectivo del día de clase 2. Ahí en el aula virtual está el foro sobre sus propuestas, sus análisis. Vamos entonces a pasar ya directamente al trabajo que empezamos, que iniciamos. Déjeme ver, está sí, exacto. El foro, esta tarea le subimos del foro que dice inquietudes y preguntas. No, más bien no le he abierto. Yo ya le voy a abrir más adelante. Es un foro que es como el día de ayer, donde se encuentran trabajos respectivos. Bien lo que me dice, con el fin de estar sumamente claros. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Hemos realizado un breve análisis de esto. De pronto, este video que salió en 1979, no sé si ha cambiado en algo, de pronto el modelo educativo, pero seguimos en la situación social. Veamos. Vamos entonces ahora sí a adentrarnos con estas perspectivas. Breve historia del currículo. Ustedes me comentaban de que habían visto en algunos de los módulos hasta la historia del desarrollo educativo. Perfecto. Ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista del currículo. Etimológicamente viene del latín currículo. Ahora sí, he buscado el término directamente a lo que nos interesa. El día de ayer, recuerdan, estaba como un concepto muy general. Currículo, presentación de algo, etcétera. Acá significa carrera, correr, recorrer, ir deprisa. Cuando queremos hablar en plural, el término es currícula, no es currículums, que a veces utilizamos. Es más, currículum es latín directamente. Entonces, por eso hoy castellanizado, españolizado es currículum. Entonces, cuando se habla en plural es currícula, que es el plan completo de estudios. Procede la palabra cursus también, que significa carrera, curso. Por lo tanto, significa carrerilla o cursillo. Ya que estamos hablando, pues, en los cursos, la formación que se desarrolla en el proceso educativo, sobre todo emanado por el Ministerio de Educación, es una currícula que contiene todos los currículos de cada uno de los niveles. Unificamos el término entonces que estaba como currículum y con educación, currículum educativo. Es un término polisemántico, algunos dicen polisémico, significa que tiene varias acepciones, puede tener varias definiciones dependiendo del contexto. Y dice, se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, a programas e incluso implementación didáctica. Entonces, miren, pues estamos hablando del currículo nacional, del currículo institucional, del currículo en clase. Perfecto, a eso se refiere. Porque en algún momento alguien muy experto decía, no, currículo solamente es lo general. No, dependiendo de los niveles. Lo importante que se refiere como término polisemántico a planes de estudio, a los niveles que estén aplicados. El currículo de educación es el conjunto de criterios, lo dijimos ayer, metodologías, en este caso métodos, técnicas de instrumentos, planes de estudio que marcan los objetivos de la educación escolar. Aquí está. Tenemos en este caso el objetivo fundamental educativo, tenemos en todo caso el perfil de salida del bachillerato, del bachiller ecuatoriano, bajo esos tres pilares fundamentales: la innovación, la justicia y la solidaridad. Todo tiene que estar enmarcado para sacar un producto en ese sentido. Bien. Vamos entonces un poquito de historia referente al currículo, no necesariamente con la educación propiamente dicha, pero iría ligada. El currículo tiene su origen en Grecia y Roma. Lógicamente, las escuelas, en este caso de formación de la antigua Grecia, hablemos que habían dos escuelas fundamentales o dos sitios de formación, los denominados episteme, que eran los directamente involucrados con el conocimiento, con las ciencias, y los técnicos,
Los técnicos que iban hacia ramas artesanales en elaboración, en formación, en este caso, de artesanos, mano de obra calificada, que diríamos, más o menos en ese sentido. Y en Roma, posteriormente a las culturas clásicas durante el medievo, es decir, en la época medieval, ya hablaremos un poquito más acá detallado sobre el trivium. ¿Por qué se denominaba trivium? Porque estaba contenido, estaba formado sobre todo por tres áreas: la retórica, la dialéctica y la gramática. Por eso es trivium. Y por el quadrivium, ya nos damos cuenta, deben ser cuatro: son aritmética, música, geometría y astronomía. Esto en la época medieval. Durante el Renacimiento duró más o menos del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Las dos tendencias: la enciclopedista, que pretendía ejercitar funciones del estudiante, conferencias corporales, etcétera, y artes, conocimientos prácticos. Entonces, aquí estarían más o menos también lo que la escuela de Grecia, de antigua Grecia, tenía la tendencia hacia la formación cognitiva, los epistemes, y hacia la formación, en este caso, de artes y oficios, que estaba ligada directamente con los técnicos. Acá se ha tomado como referencia y se marca muy bien esto. Esto es importante porque en el Renacimiento se desarrolla lo que verdaderamente viene a ser la investigación científica. De ahí parte la nueva era. Por eso el Renacimiento, renace el ser humano. Antes de eso, la época del oscurantismo, que estaba registrado el conocimiento sobre todo por la Iglesia Católica. Todos los principios estaban determinados por la Iglesia Católica. No olvidemos, en este caso, el conocimiento más esencial era el principio del geocentrismo, que indicaba, todo el mundo lo sabía, los científicos, etcétera, que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Porque en la Tierra estamos los hijos de Dios, que somos, hemos sido diseñados a imagen y semejanza del Dios eterno. Entonces, el geocentrismo, principio fundamental que mantenía sobre todo la Iglesia. Quien creía lo contrario, ya sabemos, era considerado poseído, brujo, contrario, y era quemado, asesinado, etcétera. Pero el momento que tenemos el Renacimiento, existe la propuesta del heliocentrismo. Es decir, varios hacen análisis, sobre todo comienzan a desarrollarse nuevos aparatos tecnológicos para ese momento, los telescopios, y observar de que el Sol es el centro, no del universo, sino del sistema solar. Y cuando algunos, como Galileo Galilei, mencionaba estas propuestas, pues eran lamentablemente mancillados, a punto de ser asesinados. Ese es el término, no quedaba de otra. Pero hoy, que estamos en pleno siglo XXI, después de que ha pasado, mencionamos por qué la gente pensaba en ese sitio. Esa es la idea de romper paradigmas. Si estaba dispuesto directamente como un principio, como un conocimiento único, lo que se mandaba en la iglesia, entonces lo otro no podía ser. Y el romper esos esquemas, con pocas personas que nadaban contra corriente y que estaban a punto hasta de ser asesinados, cambió las situaciones de conocimiento, y en este caso de propuestas también de aprendizaje y de enseñanza. Perfecto. Vemos un poquito también en el caso. En la China contribuyó con la introducción del examen. Exactamente lo que vemos ahí, la idea de ubicar a las personas a través de un examen. Miren, los chinos. En la India, con su ceremonial religioso. Entonces, habría aquí ya un currículum. No se olvide que el currículum es propuesta, el desarrollar, el que tienen que hacer así los actos ceremoniales, no como quieran. Entonces, había ya un escrito fundamental. En la Grecia, en este caso, con su humanismo, proceso sobre todo de formación del ser humano, principio fundamental. En Roma, su formación encíclica, especialmente, sobre todo, ya sabemos de la antigua Roma, especialmente en la Edad Antigua, donde estamos hablando de estos principios de que la Iglesia Católica tenía la formación, sobre todo escolástica, y era emanada por la iglesia, y era emitida en este caso los documentos que se vertían, daban la vuelta a través de la iglesia. Hoy ese término se utiliza mucho para referirse a los enunciados del Papa y a toda la iglesia católica que se encuentra en el mundo. Esa es la encíclica. La civilización judía, con su instrucción talmúdica, igual semejante a lo anterior, sobre todo con la India, en que los judíos
tenían una propuesta de proceso Doctor, sobre perdón, todo le para... interrumpo. Sí, dígame. No le alcancé a escuchar bien lo de la formación encíclica, me interesa y no le escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, con todo gusto. Lo que se menciona en forma general, encíclica, en principio, lo que estaba emitido, emanado por la Iglesia. Recordemos de que, sobre todo antes del Renacimiento, en la Edad Antigua, la Iglesia era la que determinaba los principios fundamentales del conocimiento y lo que tenía que ser el ser humano en el planeta. Entonces, encíclica en el sentido de enviar oficios, cartas, fundamentados por la Iglesia a los demás y que se Pero no en circulaban. temas de, pero no, o también en temas de qué es lo que se debe enseñar. Lo que se debe enseñar, ese era el fundamento, porque estaba, como decíamos, en base fundamental, la escolástica tomada como referencia a partir de enseñanza religiosa, específicamente católica. Pero los contenidos también, Exactamente, porque todos en los todas las principios, asignaturas, o sea, de lo que se debe enseñar en general. bien, lo que usted menciona, ojo, no habían otras asignaturas fundamentales más que teología fundamental y todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Esa era la formación de escolástica. De Gracias, pronto doctor. tuvieron ustedes algo de historia del desarrollo de la educación, específicamente con el emperador Constantino. Constantino, el emperador considerado cristiano, que determinó justamente que en las tierras romanas la única enseñanza que debe existir es en religión, era la católica. Así es. Y de eso aparece la escolástica, lo que va a ser el principio del inicio de lo que es la escuela, la formación. Y la formación netamente fue sobre todo teológica. Y esa es la formación encíclica, en que se entregan los documentos que se debe enseñar. Exactamente. Hoy eso se utiliza sobre todo por el término encíclica, son las disposiciones o los mensajes del Papa. Sigue siendo esa encíclica. Los mensajes del Papa, sobre todo para toda la Iglesia Católica en el mundo. Ustedes hablan por ahí de pronto en internet, encíclica del Papa en el último Semana Santa. Es el mensaje que emite sobre todo a toda la iglesia y también sobre situaciones de comportamiento fundamental. Bien, la civilización judía tiene la instrucción talmúdica, instrucción, ojo, igualmente una serie de procesos que tienen que ver con la enseñanza y dentro del proceso, sobre todo de su enseñanza y aprendizaje dentro de la religión de los judíos. Exactamente, el Talmud. Y aquí estaban directamente impartida por los rabinos. Mire cómo va desarrollándose todo esto, ya que es una teoría curricular, es decir, ya va escrito. ¿Qué es lo que debe hacerse? Ya no simplemente vean, sino lo que debe hacerse. Y la educación medieval que decíamos anteriormente, donde aparece el trivium y el quadrivium, que no era otra cosa que el trivium, tres áreas, la retórica, dialéctica, gramática, y el quadrivium, que es la aritmética, música, geometría y astronomía. En general, si habláramos de cómo aparece la propuesta curricular, es esto. Desde la antigua Grecia, Roma y varias civilizaciones han entregado esas propuestas que el mundo, como va cambiando, ha tenido que ir actualizándose y ubicando su propuesta. Vamos a ir un poquito más adelante, cuando ya se tiene verdadera conocimiento de un plan curricular, por ejemplo. En Luxemburgo, 1828, dicen, las escuelas primarias son la cuna del ciudadano. Se toma como referencia, 1828. Por consiguiente, hay que formar a la juventud en la práctica de todas las virtudes cívicas, morales, religiosas, a las que debe estar habituado un verdadero ciudadano. Entonces, se le tiene en muchos casos como referencia actual del desarrollo del currículum a través de estas denominadas escuelas primarias de Luxemburgo. Pero ya se dieron cuenta que no es el primero, sino anteriores a ella hay propuestas curriculares, es decir, emiten procesos, emiten de pronto disposiciones, ¿qué es lo que debe enseñarse? Perfecto. Como se van dando cuenta,
siempre aparece la formación religiosa. Siempre ha estado ligado, sobre todo a través del tiempo, el aprendizaje religioso. Y con ello también el asunto de la convivencia y la situación moral. Más adelante, casi en esas épocas, no se olviden, poniéndonos a nuestra época ecuatoriana, estaríamos hablando todavía que el Ecuador, que formaba parte de la Gran Colombia, ahí ya se va desarrollando estos procesos. Ya hablaremos un poco de Ecuador más adelante. Franklin Bobbitt, 1876 a 1956, y en 1918 propuso dos formas de definir el currículo. Mire, un salto cuántico desde 1828 hasta 1918, con un entero rango de experiencias directas e indirectas concernientes al desarrollo de las habilidades de los individuos. Repito, rango de experiencias directas e indirectas para el desarrollo de habilidades. Ojo, veanla, ya está hablando aquí de habilidades. Nosotros en pleno siglo XXI estamos hablando de destrezas, con criterio de desempeño y competencias. Y aquí está hablando de habilidades. Aquí una preguntita para cualquiera de ustedes. ¿Quién recuerda esta época 1918 en el mundo? Algo interesante que de pronto dio un cambio completo al planeta. ¿Alguien recuerda? Estábamos saliendo de la denominada Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se supone que se desarrolló en 1914 a 1918 y más adelante, en 1920-22, la famosa pandemia de la gripe aviar, etcétera, etcétera. Entonces, hay cambios, situaciones. ¿Por qué el ser humano se convierte, el hombre es lobo del hombre? Y comienza a matar en nombre de sus principios, al tratar de imponerse. Bueno, y aquí se relaciona en esta cosa situacional indirecta sobre el ser humano tiene que desarrollar habilidades. Y como una serie de experiencias directas de enseñanza que la escuela utiliza para perfeccionar dicho desarrollo. Empieza con Franklin Bobbitt, entonces, luego de que ya se finaliza la Primera Guerra Mundial, la teorización e investigación curricular. Es importante conocer esto porque de pronto nos ayuda a entender, a ubicarnos en un contexto y yo quiero elaborar alguna propuesta y de pronto ya existió, que dio un punto positivo o tal vez negativo. Adelantamos un poco. Ralph Tyler, 1902 a 1994, realmente 1949, propone, aquí también, después de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, 1947 se reúnen y forman lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas, para evitar otra vez otra gran guerra en el planeta y devastación, etcétera, etcétera. Principios interesantes, fundamentales, pero que a la postre de pronto lo estamos pagando derecho a piso. No se olviden que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son propios directamente involucrados con la Organización de Naciones Unidas. Bueno, 1949, Tyler dice que toda persona que tiene que diseñar un currículo tendrá que ir primeramente a 3 fuentes. Veamos qué propone ahí, si es que ha cambiado en algo acá o se ha mejorado. Primero, los estudiantes, la sociedad y los requisitos del contenido. Qué interesante. Están hablando sobre todo en general, primero debemos conocer la realidad. No puedo armar un currículo así por armarlo, si no conozco la realidad, especialmente qué estudiantes y qué sociedad tenemos y qué queremos tener. Y por ende, qué contenidos serían los que estarían integrando ese currículo de formación. Su modelo necesita 4 pasos a seguir. A ver, les comento, compañeros, no me gusta mucho la memoria en este caso en las preguntas, haciendo un pequeño paréntesis. Las preguntas que he elaborado, casi tengo listos, no irán esto, por ejemplo, Tyler, ¿qué propuso? Tal cosa. No, no, no. Sino principios generales. Y la idea es cómo engranan con los otros, de pronto, expertos a través del tiempo, porque nunca se empieza de cero, sino toman referencia y de pronto van mejorando o van repitiendo estos términos. Ese queda claro para que ustedes no se vayan a dedicar de pronto a estudiar, a ver cuáles son los requisitos que mencionaba Tyler. No, no. Ideas generales.
Su modelo necesita 4 pasos. Veamos, objetivos educativos, ya estamos hablando en este caso del contexto curricular, objetivos educativos de la escuela que quiere el alumno desarrolle y sea capaz de hacer. Segundo, selección de experiencias de aprendizaje. Experiencias, que nosotros estamos hablando en este caso de las destrezas, regresamos. Organización de las experiencias educativas, ¿cómo vamos a desarrollar eso que decimos ahora como destrezas? Y evaluación de las experiencias de aprendizaje, qué brutal. 4 pasos fundamentales que forman parte de este, que dijimos en algún momento, hexágono curricular, y hoy se habla del diamante curricular que veremos más adelante. Entonces, objetivos, experiencias, organización de esa experiencia y evaluación. Miren, qué importante es evaluación. ¿Cómo puedo saber de que se ha cumplido esto? Viajamos un poquito más adelante. En 1962, Hilda Taba dice, defiere las bases para la elaboración del currículo relacionado a los requerimientos de la sociedad del individuo con escuela. Sociedad, individuo con escuela. Regresamos. Estudiante, sociedad y requerimientos. Miren, sociedad, individuo, escuela. Las funciones de la escuela en la sociedad y la cultura, los procesos de desarrollo de aprendizaje del estudiante y la naturaleza del conocimiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hasta cuando utilizamos terminología, si utilizamos de pronto un modelo pedagógico, el mencionar un término nos dice de que estamos en ese modelo o no. Por ejemplo, el término alumno es propiamente nace en la escuela tradicional y se sigue utilizando en la escuela conductista. Ojo, alumno. Si vamos hacia la etimología, a significa sin, lumen, luz. Entonces, el término alumno realmente etimológicamente significa sin luz. Por eso en la pedagogía tradicional se le mencionaba que el individuo, el educando, es alumno, porque es sin luz, es una tabla rasa. Y acá, en términos ya cognitivistas, especialmente constructivistas, muchos hablan, muchos expertos constructivistas, que este término debería desaparecer del entorno. Y por eso muchas veces esos libros o esos autores hablan, se indican como estudiante, como el individuo del quehacer de la educación, etcétera. Pero muy poco se refieren a alumno. Eso es importante a ustedes, para que de pronto alguien por ahí le digan, ustedes están estudiando esto, se mencionan, ¿y por qué hablan de alumno? Alumno, sin lumen, luz, sin luz. Eso significaba alumno. Defieren los elementos de las fases de elaborar el desarrollo del currículo. ¿Qué elementos toma en cuenta? Diagnóstico de necesidades. ¡Qué espectacular! Miren ustedes, compañeros, se adelantaron a procesos, pese a que se mencionó esto en 1962. Diagnóstico. ¿Qué es lo que necesito? ¿Hacia dónde voy? La formulación de objetivos, que estaba hablando ya anteriormente con el experto que revisamos. Selección de estos contenidos, organización de contenidos, selección de experiencias de aprendizaje y determinación de lo que hay que evaluar. Si mencionamos entonces cuáles serían aquí los, qué es lo importante que debería tomarse en cuenta para el currículum según Hilda Taba. El diagnóstico, objetivos, contenidos, experiencias y evaluación. Miren. Ascendemos un poquito más en el tiempo, 1906 a 2002, realmente 1967. Define el término como una secuencia de unidades de contenido arreglada de tal forma que el aprendizaje de cada unidad puede ser realizado como un acto simple, siempre que las capacidades descritas por las unidades específicas precedentes en la secuencia hayan sido ya denominadas o dominadas por el alumno. A ver, aquí, de acuerdo a lo que está mencionando, realmente Robert Gagné estaría tomando como referencia el cognitivismo, el modelo cognitivista, en donde se está hablando también del constructivismo, estaría hablando de constructos. ¿Qué dice como principio básico? De que el estudiante tiene unidades anteriores, es decir, el conocimiento anterior
le permitirá desarrollar el nuevo conocimiento. Hay un engrane, ese es el currículo fundamentalmente. Y ese es lo que se conoce como secuenciación o secuencia. Vea, es el término que coloca, que menciona aledaño a los otros que ya estamos recordando, como el diagnóstico, los objetivos realmente del currículum, objetivos, los contenidos, la evaluación. Aquí no están hablando de la secuenciación. Porque de pronto el que seamos, queramos sacar científicos a los niños que están recién en los primeros niveles de educación básica, imagínense que vamos a darles directamente, aquí teníamos un compañero de matemática, sobre todo cálculos con exponentes y cálculos con radicales, si ni siquiera de pronto reconocieron lo que es un número, y más aún más adelante, el que vayan diferenciando en números primos, en números enteros, etcétera. Vean, entonces esa es la idea. El tenemos conocimiento previo que me dan posibilidades de desarrollar, engranar los conocimientos nuevos, propios del cognitivismo eso. Sostiene la existencia de dos distintos tipos o niveles de aprendizaje y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo diferente de instrucción. La información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motoras y actitudes. Qué interesante. La propuesta de Gagné en estas dos propuestas que menciona acá, está hablando el turno. Estaría en este caso lo que sería el desarrollo cognitivo, cuando habla de habilidades motoras, o sea, aplicar el aprendizaje, estaría en este caso la aplicabilidad de ese conocimiento, lo procedimental y actitudes, lo actitudinal. Vean, están uniéndose estas propuestas. Y la información verbal. Alan Gatton, 1972, como vamos dando cuenta, vamos subiendo, no es constante, no hay cantidades de pronto de expertos. ¿Por qué ustedes se darán cuenta? Que muchas veces desarrollan propuestas curriculares, modelos educativos en ciertos países y en ciertas regiones que se mantienen durante un largo periodo. No es que cambian cada año, por eso ustedes se dan cuenta de que es de 1962, 1967, 72. Y son periodos en donde de pronto se han tenido resultados y van cambiando, van desarrollando nuevas propuestas. Es lo que va pasando también en el Ecuador, que veremos un poco más adelante. Y con el video que ustedes observaron y emitieron sus criterios, esa es la respuesta. O sea, en el caso de que el currículum obedece a una propuesta, sobre todo del Estado, en el caso de quién es el mandatario, sus principios filosóficos, políticos, epistemológicos, religiosos, económicos, están elaborados en principio fundamental para el proceso educativo. Eso es todo. Es muchas veces lo que se habla del currículum oculto. No se manifiesta, pero la propuesta curricular, la enseñanza que se va para obtener el resultado deseado, obedece a los principios emitidos sobre todo por las autoridades. Eso es todo. Entonces, estamos viendo, por eso es lo que hay un cierto tiempo en el que vamos obteniendo nuevas propuestas de expertos. ¿Qué dice Glatton en ese sentido? El currículum es el plan hecho para guiar el aprendizaje, usualmente representado en documentos de diversos niveles de generalidad y la actualización de dichos planes de clase. Qué interesante. Mire, ya está hablando de niveles de concreción que tenemos ahora, desde 1972. Y ya vamos a ver en el aspecto ecuatoriano, que no teníamos idea de eso, simplemente se presentaban propuestas en su momento que querían ser aplicativas y responder a una situación sociopolítica del Ecuador, pero que no tenían estos argumentos, y en otras latitudes ya se hablaba de estas partes fundamentales. Lauren Stanhouse, en 1975, que dice, el currículum es un proyecto global, integrado y flexible. Ya habla de flexibilidad 1975, no es propio actual, ni tampoco emitido por la UNESCO directamente, sino ya se menciona de que debe ser eso, que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica concreta institucional o instruccional. Entonces, en este caso,
tiene que ver sobre todo en la formación desde el punto de vista de necesidad, lo que decían los anteriores. Saber qué es lo que necesita el estudiante y saber lo que necesita la sociedad. Raquel Grassman Novalsky y María de Ibarrola, específicamente en México, en el año 1978, ya más cercano, el plan de estudios es una especie de síntesis instrumental de nivel formal con respecto al currículo. Entonces, el plan en este caso está elaborado para responder a una necesidad. Y es un instrumento que utiliza. Hoy tenemos el plan, ya veremos más adelante. El plan de estudios es un conjunto de objetivos de aprendizaje operacionalizados convenientemente, agrupados en unidades, ya estamos hablando de unidades. Y nosotros tenemos más o menos en los niveles de educación básica y bachillerato, cada asignatura tiene aproximadamente 6 unidades que están interrelacionadas. Ya vamos armando en nuestro intelecto esa propuesta y lo que van diciendo desde el año 1978. Para conducir a los estudiantes a un dominio de una profesión. Dominio. Si queremos actualizar, este término sería llegar a desarrollar ya no destrezas, sino competencias. Esa es la idea del nivel de dominio, sería una competencia. Más actualizado, José Antonio Arnaz, en 1981 postula una metodología de desarrollo curricular que ha tenido amplia difusión en instituciones educativas a nivel superior, las cuales consta de 3 etapas siguientes. Veamos. En la elaboración del currículum, elaboración del plan de estudios, instrumentación de la aplicación del currículum, aplicación, instrumentación del currículum y evaluación. Entonces, elaboración, tener qué materiales aplicarlos y evaluar. Eso es todo. Evaluar. Aquí la instrumentación no es otra cosa que para poder evaluar este currículum, que vendría a ser cuáles son los indicadores, las variables y sus indicadores para levantar la información y saber si es que el currículum ha logrado llegar a las propuestas fundamentales de objetivos. Arredondo, Víctor Arredondo, ya un poco más conocido de pronto en la bibliografía que ustedes revisan actual, pueden encontrar ya estos personajes. En 1983 es un modelo emparentado en el enfoque sistémico y los planes clásicos de currículum. A ver, ya hablábamos el día de ayer, ¿qué entendíamos por sistema? Y el proceso sistemático, el sistémico, es la interrelación de varias cosas, de varios elementos que producen, en este caso, un efecto deseado. Representa una marcada orientación hacia el estudio de la problemática de la sociedad, el mercado ocupacional y el ejercicio profesional. Aquí vaya más directamente involucrado hacia el aspecto socioproductivo, problemática de la sociedad, mercado ocupacional y el ejercicio profesional. Miren, las universidades deben entender a eso. Las universidades para crear una carrera deben tener un estudio de mercado. La necesidad de que tengamos, aquí esto se abra, por ejemplo, medicina, ingeniería, etcétera, partiendo del hecho que cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos ingenieros, etcétera, existen en la población. Y estos por cuántos habitantes hay, uno. Y si es que el mercado está abierto, se necesita, no se necesita. Esa es la idea, dependiendo de eso. Pero en nuestro país, más allá del asunto de estudio sobre la necesidad ocupacional, sigue todavía muy marcado el asunto de seguir profesiones tradicionales. Todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser abogado, etcétera. Algunos desde la época del expresidente Correa y del expresidente Moreno, y algo actual también que le sigue, se habla de la tendencia no solamente de carreras terminales de tercer nivel, sino de las tecnologías que brindarían en menor tiempo la posibilidad de un título para trabajar. En el momento de los años 80, cuando se hablaba de carreras técnicas y tecnológicas, el estudio social se manifestó de que realmente lo que se va creando en carreras técnicas y tecnológicas, mano de obra calificada y barata. Ojo, no estoy en contra de la situación, y eso de pronto ha hecho que sobre todo las generaciones de los años 80 con nuestros hijos no queramos de que sigan tecnología, sino una carrera terminal.
pudiendo de pronto la tecnología dar solución inmediata, sobre todo a este mercado ocupacional laboral. No se olviden que se están hablando propuestas para presentar tecnologías. La Universidad Católica a nivel del contexto, sobre todo como SINAPUS, el Sistema Nacional de Pontificia Universidad Católica, se están elaborando propuestas y presentando al CEACES para diseñar carreras tecnológicas, exactamente, y que tengan ese nivel adecuado. Bueno, tratando de responder a las necesidades, sobre todo sociales, y en este caso, de mercado ocupacional y profesional. Alicia de Alba, en el año 1991, ¿qué menciona? El currículum es una síntesis de elementos culturales, en ella están encerrados los conocimientos, valores y creencias de esa sociedad, que conforman una propuesta política. Miren, ya se habla aquí un poco lo que estamos hablando desde el análisis del video. Una propuesta político-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. Comentarles que el plan decenal que se emitió a partir del año 2016, el nuevo plan decenal, se supone que tenía como actores directos en el análisis diagnóstico las instituciones educativas representadas por docentes y por autoridades. Es menester ser muy claros. Muchos, los distritos, los circuitos educativos nos invitaron a las autoridades y a determinados profesores solamente para recibir. Les cuento de que más o menos en meses de septiembre, octubre, nos llamaron a diferentes cursos y algunos, pues, conociendo un poco de estas situaciones, hacíamos las preguntas: ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cuándo se hizo el análisis? ¿Qué es lo que necesitamos? Si el currículum que estamos terminando no está respondiendo a las necesidades, nos están imponiendo, y peor aún, convirtiendo al docente en un administrador que se encarga de hacer papeles, papeles y papeles. Y el trabajo en el aula se está quedando muy bajo. Nos estamos olvidando de eso, y que la evaluación va directamente a los papeles. Teníamos una cantidad de actividades que cumplir como administrativos. Recuerden que desaparecieron secretarias, colectoras, etcétera, en las instituciones educativas fiscales, por disposiciones nuevas del ministerio y propuestas, sobre todo, del ministerio en forma general, que estaban respondiendo a esta situación que menciona aquí, político-educativa. Y realmente, para serles claro, ni siquiera me enviaron una hoja en el que menciona qué tipo, qué modelo educativo, qué proceso, qué tipo de pronto de currículum sea el necesario, cuáles serían las propuestas. No, simplemente nos llevaron a unos cursos, talleres que estaban de pronto socializadas por personas que formaban parte de los circuitos. Y muchos de los circuitos, con todo el respeto que se merecen, estaban directamente involucradas las secretarias que fueron y colectoras que salieron de las instituciones para ubicarles. Y que dentro del aspecto curricular, educativo, conocían muy poco. Lo digo porque alguien que estaba en el circuito de mi institución me solicitaba a mí que por favor le dé socializando unas diapositivas sobre la propuesta curricular que hablaba de todo un poco, incluida hasta el modelo educativo, o sea, unas 3 palabras y que era una mezcla de todo, y que ellos dicen, no entiendo absolutamente nada. Esa fue la propuesta. Y que al final, en las reuniones nos recogían la firma de asistencia. Esas firmas fueron utilizadas para mencionar de que se hizo un levantamiento directamente con los actores educativos para desarrollar la propuesta, repito, meses de septiembre, octubre y hasta noviembre. Y en enero, febrero, realmente febrero, ya se lanzó. Se lanzó ya el nuevo plan decenal del Ecuador. Entonces, miren, ¿qué es lo que ha ido pasando? Eso a veces desconocemos. Bien, en cuanto a los años, sobre todo 94 y especialmente en nuestro sector, involucrados con el Ecuador y Latinoamérica, los hermanos de Zuviría, colombianos, Miguel y Julián de Zuviría, en 1994, presentan el hexágono curricular en su propuesta de lo que ellos comenzaron a hacer el estudio de la denominada pedagogía conceptual. Eso fue utilizado aquí en el Ecuador. Este es el famoso hexágono curricular que algunos de ustedes de pronto recordarán si lo vieron en algún momento.
dividido en dos partes, la matriz básica y la matriz didáctica, y que hablaban de que deben tomarse en cuenta para el desarrollo curricular los propósitos, es decir, para qué enseñar, el contenido, qué enseñar, la secuenciación que habíamos hablado anteriormente de algunos expertos, cuándo enseñar, las sugerencias metodológicas, métodos, técnicas, instrumentos, es decir, cómo vamos a enseñar, ya estaría el proceso didáctico, los recursos didácticos, no olvidemos, un recurso que utilizamos y que es para el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en un recurso didáctico. Y si lo tenemos solamente como recurso, ejemplo, muchas veces teníamos los Infocus, que era tecnológico, nunca lo utilizamos. Simplemente es un recurso que está ahí, pero no es didáctico porque nunca se lo utilizó. Cuando se utiliza y desarrolla el proceso educativo, ahí es un recurso didáctico. Entonces, ¿con qué y con quién enseñar? Y los criterios de evaluación, ¿de qué manera vamos a evaluar? ¿De qué manera se obtuvo? ¿Cómo se obtuvieron todos esos resultados? Entonces, como se dan cuenta, los hermanos de Suburía colombianos han elaborado un estudio de lo que hicimos anteriormente. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué proponían? Y de acuerdo a las condiciones sustanciales. Y fue un boom, sobre todo a nivel de nuestro sector. ¿Alguna pregunta, por favor? Para continuar Bien. Vamos a hacer un breve receso, son las 6:40 para continuar ya con realmente breve diagnóstico curricular en el Ecuador. Y vamos a hacer un breve receso de unos 15 minutitos, ¿les parece? Para que puedan refrescarse, tomar agüita. Y no es bueno en un proceso educativo, al menos que tiene muchas connotaciones teóricas, el alargarnos, es cansón. Entonces, vamos en 15 minutos a regresar nuevamente. Gracias, doctor.